And now we're going to be creating our skull. Ahora vamos a crear nuestra calavera. And I'll be using white yarn. Voy a estar utilizando lana blanca, un marcador de punto, a stitch marker, and my 4.0 millimeter hook. Y mi aguja 4.00. If you want a larger skull, you'll use a larger hook depending on your yarn. Si desea una calavera más grande, va a utilizar una aguja más grande dependiendo de su lana. So we're going to start off with a magic ring. Vamos a empezar con un anillo mágico, and we will be working amigurumi style. Vamos a estar trabajando al estilo amigurumi. So queremos hacer un anillo mágico. We're going to do a magic ring, which I've explained in other tutorials, que he explicado en otros pasos a paso. And we're going to be working inside our hook. Vamos a estar trabajando dentro de nuestro anillo. And we're going to start off with 8 single crochets. Vamos a empezar con 8 puntos bajos dentro del anillo, inside our ring. So we have uno. And 8, ocho. Now that you've created your 8 single crochets, you want to pull on the loose end. Ya que han creado sus 8 puntos bajos, quieren alar su hilo que está suelto para cerrar su anillo, so we can close our ring. Okay. And remember, we will be working amigurumi style, so we won't be closing any round. Vamos a estar trabajando la manera de amigurumi, así que no vamos a estar cerrando vueltas. So it may look a little bit difficult so you can see the stitches because they're white. Puede ser un poco difícil ver mis puntos porque es blanco, pero en esta vuelta que sigue vamos a aumentar en cada punto. So it may look difficult, I apologize for that. But what we'll be doing in this round is we'll be increasing. So you want to do a single crochet in the first stitch. Quieren hacer un punto bajo en el primer punto. Y marcar ese punto, and you're going to mark it. And now in the same stitch, you'll do another single crochet. En el mismo punto, otro punto bajo. Y ahora 2 puntos bajos, vuelta alrededor en cada punto. So now you're going to do 2 single crochets in each stitch all the way around. And it should give you at the end 16 stitches. Y al final se supone que le dé un total de 16 puntos. And I've arrived at my last stitch. He llegado a mi último punto, so I'll do 2 single crochet, 2 puntos bajos. Y tenemos un total de 16, and we should have a total of 16. If you see that your circle continues to open, you can just pull. Si ven que su círculo sigue abriéndose, nada más tienen que alar. So now for this next round, we want to do increases as well, starting off with 2 single crochets in the first stitch. Para esta vuelta vamos también a aumentar o incrementar, empezando con 2 puntos bajos en el primer punto. I'm going to do 1 and I'll mark it. Voy a hacer 1 y lo marco. Y ahora nuevamente otro punto. Again, a single crochet in the same stitch. And now in the next stitch, just 1 single crochet. Y en el siguiente punto, nada más un punto bajo. So para esta vuelta lo que vamos a hacer es 2 puntos en el siguiente punto, después un punto en el siguiente. So for this round, it's going to be 2 single crochets, 1 single crochet. 2 single crochets in the same stitch, and then in the next stitch, 1 single crochet. So once I have all my stitches done, we'll come back. Cuando ya yo tenga todos mis puntos hechos, regresamos. So I've arrived at my last stitch. He llegado a mi último punto, que sería nada más un punto bajo, which should be just 1 single crochet, and a total of 24 stitches, con un total de 24 puntos.
Ahora para la vuelta que empieza nuevamente, vamos a empezar con 2 puntos bajos. For this round, once again, we're going to start with 2 single crochets, marking the first one, marcando el primero. And we're going to increase as well. Vamos a aumentar o incrementar nuevamente. We have 2 single crochets. Now we're going to do 1 single crochet. Tenemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto, in the next stitch. And then again, 1 single crochet in the next. Y un punto bajo en el que sigue. Y ahora en el que sigue, 2 puntos bajos, in the next stitch, 2 single crochets. So we'll be doing 2 single crochets, 1 single crochet, 1 single crochet, and then we repeat. Vamos a estar haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto, después un punto bajo, 2 puntos bajos. Y así, cuando lleguemos al final, se supone que tengamos 32 puntos. When we get to the end, we're supposed to have 32 stitches. So once I arrived at the end, then we'll come back. Cuando llegue al final, regresamos. Y ya he llegado al final, que me quedan 2 puntos y los 2 deberían ser puntos bajos, unos en cada uno. I've arrived at the end with only 2 stitches, and it'll be 1 single crochet in each stitch. For the next 5 rounds, we will be doing only single crochets, 1 single crochet in each stitch. Para las siguientes 5 vueltas vamos a hacer nada más un punto bajo en cada punto. I do want to show you, les quiero enseñar que when you start doing the single crochets, you want to be very aware. Cuando están haciendo nada más sus puntos bajos, quieren estar bien pendientes. Because when you start a round that is only single crochets after increases, you want to make sure that you keep on putting it down, you put your stitches downward. Cuando empiezan a hacer vueltas que solamente son puntos bajos después de aumento, quieren seguir poniéndolo hacia abajo para que sus puntos no se volteen hacia arriba. That way your stitches don't go upward. So we're just going to continue to do single crochets all the way around for 5 rounds. Vamos a continuar a hacer puntos bajos, la vuelta redonda, por 5 vueltas. Y cuando ya yo haya hecho mis 5 vueltas, entonces regresamos. When I've arrived at my 5th round, then we'll come back. And I've arrived at my last single crochet. Ya he llegado a mi último punto bajo of my 5th round of single crochets, de mi quinta vuelta de puntos bajos. So for this round, we're going to start off with a decrease. Para esta vuelta vamos a empezar con una disminución. So to decrease, we want to insert our hook in the next stitch. Para disminuir, queremos insertar nuestra aguja en el siguiente punto. Alamos hilo, we yarn over and pull through. You should have 2 loops. Deberían tener 2 anillos. Now we'll go to the next stitch. Ahora vamos al siguiente punto. Introducimos nuestra aguja. You insert your hook and once again yarn over. Tomamos hilo and pull through. And now you should have 3 loops. Ahora deberían tener 3 anillos. Now you want to yarn over. Quieren tomar hilo y alarlo por los 3. And pull through all 3. And now you've created a decrease. And we'll be doing 2 more decreases. Vamos a hacer 2 disminuciones más. Así que nuevamente insertamos nuestra aguja. Once again, we insert our hook, yarn over, tomamos hilo. In the next stitch, insert your hook. En el siguiente punto, inserta tu aguja, yarn over, tomamos hilo. And yarn over and pull through all 3. Y tomamos hilo y alamos por los 3. Esto es nuestra segunda disminución. This is our second decrease. And now we're going to do our last decrease. Ahora vamos a hacer nuestro último punto de disminución. So let's do the decrease here. Vamos a hacer la disminución aquí. And now we've completed 3 decreases. Ahora hemos completado 3 disminuciones. Ahora para lo que sigue de la vuelta vamos a hacer nada más un punto bajo en cada punto. Now for the rest of the round we're going to do 1 single crochet in each
stitch, and then we'll come back. Y después regresamos. So once I'm finished, we'll continue with the next round. Cuando yo termine esta vuelta, regresamos con la siguiente. And I've completed my last single crochet of this round. Ya he completado mi punto bajo, mi último punto bajo de esta vuelta. And now for the next round, we're going to do 2 decreases. Para la siguiente vuelta vamos a empezar con 2 disminuciones. So once again, we're going to insert our hook. Nuevamente insertamos nuestra aguja, yarn over, tomamos hilo. Y en la siguiente insertamos nuevamente. And in the next one, we insert our hook and yarn over. Y tomamos hilo. Ahora tomamos hilo y lo pasamos por los 3. Yarn over, pull through 3. And now mark your stitch. Y ahora marca su punto. We're going to do one more decrease. Vamos a hacer una disminución más. And now for the remaining of the round, we're just going to do single crochets. 1 single crochet in each stitch. Y ahora para lo que sigue de la vuelta, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y entonces cuando ya yo haya hecho todos mis puntos bajos, regresamos. When I've arrived at the last single crochet, we'll come back. And I've arrived at my last single crochet. Ya he llegado a mi último punto bajo. I want to show y'all the shape that you should be getting. Les quiero enseñar la forma que se supone que estén ya tomando. Okay, so if you can see here the curve, si pueden ver aquí la curva. So for this round, it's also going to be a decrease round. Esta vuelta también va a ser una vuelta de disminución. So we're going to start off with the decrease. Vamos a empezar con una disminución. We'll put our stitch marker back in. Ponemos nuestro marcador. And now we'll do 1 single crochet. Ahora hacemos en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, another single crochet. And then a decrease. Y en el siguiente punto, una disminución. And this is what we're going to do all the way around. It'll be a decrease and then 1 single crochet, 1 single crochet, decrease. Esto es lo que vamos a hacer a vuelta alrededor. Disminución, un punto bajo, disminución. And then once I get to the end, we'll come back. Cuando llegue al final, regresamos. And I've arrived at the end, which should be just 1 single crochet. He llegado al final y se supone que le quede nada más un punto de un punto bajo. And in total, you should have 20 stitches. En total, se supone que tengan 20 puntos. Ahora, para esta vuelta, nada más vamos a hacer un punto bajo en cada punto. For this round, we'll do 1 single crochet in each stitch, which should be a total of 20. Que se supone que sea un total de 20. So once I've done my entire round, we'll come back. Cuando ya yo haya hecho mi vuelta entera, regresamos. Remember, 1 single crochet in each stitch. Recuerden un punto bajo en cada punto. And I've arrived at the end of my row. Ya he llegado a el final de mi vuelta. And for this new round, we are going to be doing decreases once again. Para esta vuelta vamos a estar haciendo disminuciones nuevamente. So we want to start off with the decrease. Queremos empezar con una disminución. You want to add your stitch marker. Quieren recordar de poner su marcador. And we'll do 1 decrease, 1 single crochet in the next stitch. Vamos a hacer una disminución y un punto bajo en el que sigue. Y esto lo vamos a repetir a vuelta alrededor. Así que va a ser disminución, punto bajo, disminución, punto bajo. So we're going to be repeating this all the way around. It's going to be decrease, single crochet in the next stitch, decrease, and single crochet in the next. And once I finalize my round, we'll come back. Cuando termine mi vuelta, regresamos.
So I've arrived at my last portion of my row, and you should end up with 3 single crochets. So deberían terminar con 3 puntos bajos. Now what I'm going to do is I'm going to take some of my filling. Voy a tomar un poco de mi relleno, and I'm going to start filling it up. Lo voy a empezar a rellenar. So let's go ahead and start putting our filling in. Vamos a empezar a introducir nuestro relleno. And you should have your skull. Deberían tener su cráneo. Si pueden ver, if y'all can see this part here. Si pueden ver la parte de atrás. I'm going to put a little bit more. Voy a poner un poco más. Okay. Perfecto. And now we're going to decrease once again. Vamos a disminuir nuevamente. We're going to repeat the previous round, but back loop only. Vamos a repetir la vuelta anterior, pero solamente en el anillo de atrás. So what that means is that you'll insert your hook only behind the back loop. Eso lo que quiere decir es que van a insertar su aguja solamente en el anillo de atrás. You're going to yarn over. Van a jalar hilo. Y nuevamente en el siguiente punto, solamente hacia en la parte de atrás. And then once again in the next stitch, in the back loop only. Yarn over, toman hilo, y jalamos por los 3 and you pull through all 3. Remember to put your stitch marker. Recuerden de poner su marcador. And then in the next stitch is going to be a single crochet back loop as well. En el siguiente punto va a ser un punto bajo solamente en el anillo de atrás. Okay. And we're just going to repeat this all the way around. Vamos a repetir esto la vuelta entera. So once I come back, we'll continue. Cuando ya yo haya llegado al final, continuamos. And I've arrived at my end with 2 single crochets or 2 stitches here. He llegado al final que me quedan nada más solamente 2 puntos. And I'm going to take out my stitch marker. Voy a sacar mi marcador. And really we're just going to do decreases. Vamos a hacer disminuciones back loop only. Solamente en el anillo de atrás. And this is how we're going to close our skull. Así es que vamos a cerrar ya nuestra calavera. I'm going to stop here. Voy a parar aquí so I can put a little bit more of filling para poder poner un poco más de relleno. So if you need more filling, you can do that now. Si necesitas más relleno, pueden hacer eso ahora because your the opening part should allow you still. La apertura debería todavía permitirle introducir relleno. Okay. So we're just going to continue to do decreases so we can close this in the back loop only, like I stated. Vamos a continuar haciendo disminuciones solamente en el anillo de atrás para poder cerrar nuestro agujero. And you don't want it to be too pointy. No quieren que sea muy puntiagudo.
So this is the last one I'm going to do. Este va a ser el último que voy a hacer. I'm going to do one chain. Voy a hacer una cadeneta. And I'm just going to cut and fasten off. Voy a cortar y cerrarlo. So what you do with the remaining yarn is that you just leave a very long piece. Lo que quieren hacer es que quieren dejar un hilo bastante largo. Tomar su aguja, you take your needle. Oh, let me fasten this off. Déjame hacerle el nudo a esto. And really, we're going to be hiding that point there. Y vamos a estar escondiendo ese punto ahí. So I'm going to insert my needle. Voy a insertar mi aguja. Sacarlo por un punto. Take it out of a stitch. And I'm going to pull slightly. Voy a alar un poco. Because I want to give it this shape, porque quiero darle esa forma. Okay. And hopefully y'all can see it here. Ojalá se pueda ver aquí. Y you have your skull. Y ya tienen su calavera. Yo lo que voy a hacer es que voy a sacar mi hilo por la parte de atrás del cráneo. I'm going to take my yarn out of the back part of my skull. I'm going to switch that. Voy a cambiar ese punto. It looks too long. The stitch looks too long, so I'm just going to pull. La pasada de hilo se ve muy larga, así que voy a alarla. And why we're going to do this, el por qué que vamos a hacer esto is because we're going to use this very long piece of yarn to secure our skull. Okay, that looks better. Vamos a usar este tipo de hilo para asegurar nuestro cráneo en nuestra corona. To our wreath. Okay, so now we'll put our skull together and then we'll be done with the sugar skull. Ahora vamos a ponerlo todo junto y hemos terminado con la calavera. So now what we're going to do is we're going to put the pieces on our sugar skull. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras piezas en nuestra calavera. So remember, I'm using thread for the mouth. Recuerden que voy a estar utilizando hilo para la boca. So that we're just going to leave as you see there. So lo vamos a dejar así, como lo tenemos ahí. So when you created your skull, it should have given you this back part. As you see here, cuando crearon su calavera, se supone que le haya dado esta parte de atrás con esta forma. So what that means is that this should be your front. Este debería ser su parte de al frente. Ahora, como pueden ver, tengo todas las flores. As you can see, I have all the flowers. I have the eyes, the nose. So I'm going to start off with the eyes. Yo voy a empezar con los ojos. And I'm going to centralize them, but I'm going to poke this right in the center. Los voy a centralizar, pero nada más de esta manera. This way, that way, I'll count the stitches in between. Así puedo contar los puntos que van a quedar en el medio con la nariz también, including the nose. Because once we sew it in, it'll be difficult to actually take it off.
porque lo que pasa es que cuando ya lo vayamos a coser, se hace difícil después quitarlo. So if you want your eyes to be closer, you can also put them closer. Si quieren que sus ojos estén más cerca, también lo pueden poner más cerca. But I'm going to leave it right here, pero yo lo voy a dejar aquí. So it's actually going to be 3 stitches in between. Así que si miro bien, va a ser de separación, va a ser 3 puntos. So, I have it marked here. Lo tengo marcado ya aquí. I don't know if with the sunlight y'all can see it, but I can see it marked. No sé si lo puedan ver con la claridad del día, pero yo sí lo puedo ver donde había puesto mi aguja. So I'm just going to put my thread in, my black thread, which is in the center. Voy a poner mi aguja en el hilo del centro. And what I'm going to do is I'm going to take it out of, I'm going to insert and take it out of another stitch. Voy a insertar mi aguja y sacarlo por el punto de al lado, de esta manera, just like this. Okay. And then I'm going to insert it back in the eye. Después lo voy a insertar nuevamente en el ojo para sacarlo por el, para introducirlo por el centro. And that way I can put it through right the center. Okay. And we'll put it in a stitch. And I'm actually going to take it out of the bottom. Y yo lo voy a sacar por la parte de abajo. Because this is just to centralize my eye. Porque esto nada más es para centralizar mi ojo. Mi color rojo es el que voy a estar utilizando para coserlo alrededor. My red is what I'm going to be using to sew on the outside. So I'm going to do the same thing with my other eye. Voy a hacer lo mismo con mi otro ojo. And I said 3 stitches. Había dicho 3 puntos de separación. Y aquí están centralizados, and we have them centralized. So once again, I'm going to repeat. Voy a repetir. Okay, so now that we've attached both eyes in the center, ahora que hemos añadido los 2 ojos, I'm going to take my red, voy a tomar mi rojo, and I'm going to start sewing it as well. Y voy a empezar a coserlo. The way that I sew it is in the stitches that are behind the eye. De la manera que yo lo coso es en puntos que está detrás del ojo. Porque no quiero que sobresalga, because I don't want it to be visible where I'm sewing. So we'll just start here. Vamos a empezar aquí. And then once I pass it through a stitch, I'm going to zoom in. Voy a enfocar para que lo puedan ver. I'm going to insert my needle in one of these stitches, if y'all can see here. And then I'll just pass it. And do you see how we can hide the stitch? Para que puedan ver cómo podemos esconder nuestra cosida. So then I'm just going to go with my needle in the next stitch.
introduje mi aguja en el siguiente punto y nuevamente por detrás. And once again, in the back. And this is what we're going to do with both eyes. Esto es lo que vamos a hacer con ambos ojos. Y entonces cuando ya yo haya terminado con ambos ojos, regresamos. When I've attached both of my eyes or sewed them, then we'll come back. And now that I've added both of the eyes, I'm going to add the nose. Ya que he añadido los dos ojos, ahora voy a añadir la nariz. And you want to place the nose right in the center of both eyes. Quieren poner la nariz en el mismo centro de ambos ojos. And we're going to do the same thing. We're going to be sewing from the back. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar cosiendo por la parte de atrás. So something else that you'll notice, otra cosa que van a notar, es que yo saco mis hilos por la parte de abajo. What you'll notice is that I bring my my threads to the bottom. I take them out to the bottom, but after that, after I'm done, I hide them. Pero cuando termino de coser todo, yo cojo y los escondo. I like it this way. It allows me to keep count. Me gusta de esta manera porque me permite contar. So I'm just going to go ahead and sew the nose on. Voy a continuar a coser la nariz y entonces regresamos. And then we'll come back once I've done, once I've finalized the nose. So now we're just going to create our mouth. Ahora vamos a crear la boca. And what I'm going to do is I'm going to insert my needle on the bottom. Lo que voy a hacer es que voy a insertar mi aguja en la parte de abajo. And remember, I'm using thread. Yo estoy utilizando hilo. Y voy a buscar, I'm going to look for a stitch that aligns to the outer corner of my eye. Voy a buscar un punto que se alinee con la esquina de afuera del ojo. So just like this, de esta manera. And that's where I'm going to take my needle out. Now I'm going to continue and look for an outer corner on the other eye. Voy a buscar nuevamente la otra esquina del ojo, pero en la misma vuelta, but in the same row. So I have it right here, lo tengo aquí. But once I insert my needle, I'm going to take it out in the row that's underneath. Pero cuando yo inserte mi aguja, la voy a sacar por la fila de abajo o la vuelta de abajo. This way, de esta manera. If you want your mouth bigger, you can make your mouth bigger. Si quieren su boca más grande, la pueden hacer también más grande. Yo he decidido hacerla de este tamaño. I want it this long. So now that I've taken it out of the underneath row, ahora que la he sacado de la vuelta de abajo, la voy a insertar en la vuelta de arriba. I'm going to insert it in the top row. And then I'll skip a stitch, brinco un punto, y lo saco por el otro. And I'll take my needle out of another stitch. And this is what's going to create the stitches of the mouth. Esto va a crear los puntos de la boca. And we're just going to continue to do this. Vamos a continuar a hacer esto. And you'll do how many stitches you want. Hacen los puntos que quieran de esta manera. Just remembering to go from one stitch to another. Recordando ir de un punto hacia otro. Okay. And I'm just going to continue to do my stitches. Voy a continuar a hacer mis
puntos. I lost my thread, se me perdió el hilo. And then we'll continue to attach. Y continuamos añadiendo. And you can always pull. Siempre pueden alar para regar sus puntos. And this is going to be the last stitch. Ya este va a ser el último punto. And remember, you can move this. Esto lo pueden mover. And I'm going to do my last stitch. Voy a hacer mi último punto y voy a sacar mi aguja por la parte de abajo. And I'm going to take my needle. On the bottom part. You don't want to pull too hard. That way your stitches don't move. No quieren alar muy duro para que sus puntos no se muevan. Okay. And we have here our stitches done. As you can see, I've done 5 on all of mine. Yo he hecho 5 en todas mis calaveras. I've done 5 on all of my skulls. So I'm just going to cut. Voy a cortar. And now we're just going to continue to do the flowers or to place the flowers. I have all my flowers here. I have my what looks like a rosebud. Tengo mis flores que parecen capullos de rosa. Y entonces tengo 2 florecitas más pequeñas, and I have 2 smaller flowers. So really what you're going to do, you're just going to sew it on. Lo que van a hacer es que lo van a coser, que quede bastante sujetado. You want to make sure it's really secure. I'm going to put this one right here. Voy a poner este aquí because I don't want it to be next to any of the eyes because it's the same color. Lo voy a poner ahí porque no quiero que esté al lado de los ojos porque los ojos son el mismo color. And it kind of takes away from all the coloring because then people will focus on the red. Le quita el gusto a la gente que lo vea. Se va a enfocar nada más en el rojo. Por eso no quiero que esté en uno de los dos lados. And I'm just sewing it on here. As you can see, como pueden ver, lo estoy nada más cosiendo. Y entonces sacando por la parte de abajo and taking it out of the bottom. And if we look at my other skulls, you'll see I have the 4 buds on the top, like if it was a headband. Si se fijan en mis otras calaveras, tengo los 4 capullos en la parte superior, uno al lado del otro, como si fuera una diadema. Y entonces las 2 grandes hacia los lados. And then the 2 bigger ones on the sides. So once you've finalized putting all the buds on, then we'll come back. Cuando hayan terminado de poner todos sus capullos, entonces regresamos.